A continuación, vamos a realizar un algoritmo que calcula la media de 10 números introducidos por el usuario a través del teclado. El objetivo de esta actividad no es otro que practicar las estructuras de control repetitivas. El primer paso a definir en nuestro algoritmo media es la declaración y definición de las variables que vamos a necesitar. Aquí tenemos la expresión de la fórmula matemática asignada a la media y las variables que vamos a definir. Debe existir una correspondencia directa entre lo que nosotros queremos modelar a nivel informático en el mundo natural. En este caso, podemos observar que nosotros necesitamos tres variables distintas. Las tres variables tienen correspondencia con la ecuación de la media. Por un lado, necesitamos los elementos que el usuario nos va a ir introduciendo a través del teclado. En este caso, la A sub i vienen a definir esos elementos. En un segundo plano, necesitaremos ir acumulando la suma de esos elementos en otra variable para posteriormente poder hacer la media. Así pues, vamos a ir acumulando la suma de los elementos introducidos por los usuarios a través de la variable acumulador. Y por último, el resultado final lo introduciremos en la variable media. Es importante matizar que no vamos a utilizar la variable n, ya que al conocer que vamos a trabajar con 10 números, podemos utilizar el número 10 también de forma natural. En esta ocasión vamos a utilizar la estructura repetitiva mientras en la resolución de nuestro problema. Como puede apreciarse, hemos introducido una nueva variable entera i que nos va a servir como contador a la hora de recibir los datos del usuario a través del teclado. Es muy importante inicializar la variable i antes de entrar en el bucle. Una vez entramos en el bucle, vamos a ir iterando mientras i sea menor o igual que 10. Y vamos a realizar las acciones correspondientes. Por un lado, vamos a ir recogiendo los elementos que el usuario va a introducir a través del teclado, para ir acumulándolos en la variable acumulador, con los elementos que haya introducido previamente. Es muy importante incrementar el valor de la variable i, pues es esta acción la única que puede hacernos salir del bucle, ya que modifica esta condición. Al finalizar, cuando i ya es mayor que 10, salimos del bucle y esta instrucción es la que hace que nosotros, pues la suma de elementos que ha introducido el usuario la dividimos entre 10 para obtener la media, que se almacena en la variable media para posteriormente ser mostrado a través de la pantalla del usuario. A continuación, vamos a proceder a implementar en lenguaje C el algoritmo que acabamos de explicar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en lenguaje C es la inclusión de las librerías que vamos a necesitar a la hora de implementar nuestro algoritmo. Asimismo, también podemos observar la declaración de la función main, que es el lugar donde vamos a implementar nuestro algoritmo. Al final del bloque de la función main puede apreciarse una serie de funciones que nos van a servir para obtener una correcta visualización de los resultados del algoritmo. A continuación, vamos a declarar y a inicializar las variables que vamos a necesitar para realizar este algoritmo. Como ya vimos anteriormente, se van a necesitar 4 variables. La primera de ellas es la variable iteradora, i. Luego vamos a necesitar una variable donde vamos a ir guardando los elementos que vamos a ir recogiendo a través del teclado. Esta variable va a ser de tipo real y la habíamos llamado elemento. Otra variable que vamos a necesitar es una variable donde vamos a ir acumulando la suma de estos elementos con el fin de calcular al final la media. Esta variable, también de tipo real, la vamos a llamar acumulador. Por último, nos queda la variable donde vamos a almacenar la media, que, como su propio nombre indica, la vamos a llamar media. Es muy importante inicializar el valor de las variables. Así pues,
vamos a inicializar el valor de estas variables a 0. A continuación, vamos a recoger los datos introducidos por el usuario a través del teclado. Para ello vamos a hacer uso de la estructura repetitiva mientras, que en lenguaje C se traduce a través del while. A diferencia de la estructura repetitiva para, la estructura repetitiva mientras no inicializa de forma implícita la variable iteradora, por lo que es necesario que nosotros la inicialicemos previamente. Ahora vamos a utilizar la estructura repetitiva mientras la variable i sea menor o igual que 10, vamos a ir recogiendo los datos. Para ello vamos a hacer uso de la función scanf. Como la variable que vamos a recoger es de tipo real, es necesario que pongamos el formato correspondiente, que es el tanto por ciento f, y el nombre de la variable donde vamos a guardar el elemento que vamos a recoger. También vamos a ir acumulando en la variable acumuladora los datos que va a ir introduciendo el usuario. Por último, en la estructura repetitiva mientras es necesario ir cambiando la condición de salida, por lo que la variable i debe ir incrementándose en una unidad. Una vez hemos terminado y hemos salido de nuestra estructura repetitiva mientras, vamos a proceder al cálculo de la media en su variable correspondiente, que no es más que introducir la variable acumulador y dividimos su cantidad entre 10. Por último, vamos a imprimir por pantalla un mensaje en el que se podrá apreciar el resultado que hemos obtenido. Cuando hemos terminado este paso, procedemos a compilar y a ejecutar el programa. Nos pedirá que introduzcamos una serie de 10 números. Y automáticamente calculará la media y la mostrará por pantalla. A continuación vamos a realizar el algoritmo media en MATLAB. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro editor de texto, que va a ser el lugar donde vamos a implementar nuestro algoritmo. A diferencia de lo que ocurría con el pseudocódigo, las variables en MATLAB no van a ser declaradas, pero sí inicializadas. Así pues, vamos a inicializar nuestra variable elemento, que va a ser el lugar donde vamos a ir guardando los elementos que el usuario va a ir introduciendo a través de teclado. Nuestra variable acumulador, que va a ser el lugar donde vamos a ir acumulando los elementos que el usuario va a ir introduciendo. Y por último, nuestra variable media, que va a ser el lugar donde calcularemos la media. A la hora de recoger los datos vamos a utilizar la estructura repetitiva mientras. En este caso necesitamos nuestra variable iteradora, que la vamos a inicializar a 1, y después de inicializar nuestra variable iteradora ya podemos insertar nuestra estructura mientras, que en MATLAB se traduce a través de un while. Mientras el valor de i sea menor o igual que el de 10, vamos a ir recogiendo los elementos. Una vez que hayamos introducido el elemento, lo vamos a ir acumulando en nuestra variable acumulador. Después de hacer todas las acciones que tengamos que hacer, es muy importante acordarnos de incrementar nuestra variable iteradora, pues es la variable que nos va a hacer salir del bucle una vez hayamos terminado. Cerramos la estructura repetitiva y lo único que debemos hacer aquí es calcular la media. Para ello vamos a
dividir entre 10 nuestra variable acumulador. Lo último que vamos a realizar va a ser imprimir el resultado por pantalla. Muy importante el detalle de poner el tanto por ciento F, pues indica el formato del dato que vamos a imprimir a través de pantalla. En este caso, al ser un valor real, se introduce tanto por ciento F. Y ponemos el nombre de la variable. Comentar que ponemos /n para insertar una nueva línea cuando termine de imprimir el resultado. Una vez hemos terminado de implementar nuestro algoritmo, debemos guardarlo. En este caso lo vamos a guardar como mi media. Y vamos a volver a la ventana de comandos. Introducimos mi media y nos empieza a pedir los elementos. Vamos a ir introduciendo elementos y el programa automáticamente nos calculará la media, tal y como se puede apreciar en la pantalla. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.